Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a la serie de análisis sobre los personajes de Euphoria a lo largo de la temporada 2. Hoy toca hablar de dos personajes cuyos destinos parecen unidos. Hoy vamos a analizar a Fesco y a Lexi y cómo sus caminos son diametralmente opuestos. Lexi tiene un camino de crecimiento y ascensión, mientras que Fes en esta temporada está sumido en una violencia que tiende al caos más absoluto. Y aún así, los dos personajes se las arreglan para conectar de una manera genuina, pura y real. Ya sabéis, suscribíos para no perderos más vídeos de esta serie de vídeos de personajes de Euphoria, dejad un like para ayudar al vídeo, que es gratis y no cuesta nada, y vamos allá con el análisis. ¿Pueden dos corazones conectar a pesar de las diferencias? ¿Cómo nos afectan nuestras virtudes o nuestros defectos? Hoy hablamos de las conexiones y de cómo la vida puede interponerse entre ellas. Hoy analizamos a Fes y a Lexi. I'm sipping alcohol late nights again, trying to figure out what's going through my head. I'm sorry if it hurts, I don't mean... La abuela de Fesco lo protegió desde pequeño. Su padre, que regentaba una sala de striptease, maltrataba al niño y tuvo que ser su abuela quien a punta de pistola se lo llevase de aquel infierno en el que estaba viviendo. Y conocemos entonces al personaje de su abuela, alguien de la que ahora solo queda una sombra proyectada en la cama de una habitación trasera de la casa de Fes. Pero hace años fue una mujer fuerte y peligrosa. Ella le enseñó a Fesco a tratar con la droga, a cómo esconderla y a traficar desde que él tenía solamente 10 años. Una enseñanza muy dura para un niño que salió de un entorno violento para entrar en otro. Algo mejor quizá, ya que había alguien que se preocupaba por él, pero cruel igualmente. A pesar de que Nate lo llamase tonto por dejar los estudios en la primera temporada, Fes es bueno en clase cuando atiende, sobre todo en matemáticas. De esto deducimos o bien que podía tener algún síndrome de déficit de atención o que simplemente no le interesaba demasiado el instituto. Siendo un niño también comienza a cuidar del bebé que aparece en su casa como de un hermano. Ese sería el inicio de su relación con Ashtray o Cenicero. Su abuela desde pequeño le habla a Fesco de conceptos importantes. El primero, la bondad y de cómo puede ser una debilidad en un mundo tan oscuro como el de la droga. El segundo, la violencia y cómo también a veces esta puede ser la solución para algunos problemas de la vida. El personaje de Fes va a interiorizar ambas lecciones, ya que a pesar de ser un chico tranquilo, todo cambia cuando habla de negocios. Ahí sí que se muestra más férreo y duro. Y Ashtray, igual que él, también ha interiorizado esta lección con aún más ahínco y aplica la violencia al negocio con más frialdad y facilidad incluso que su hermano. Por cierto, es importante fijarnos que su abuela se refiere a Fesco no como un niño, sino como su socio. Quedaos con esto porque después se repite. Los ejemplos que nos deja su abuela sobre cómo aplica la violencia son, por ejemplo, los disparos a su padre o el ataque con la palanca al hombre que la estafó. Pero en esta misma escena, al inicio de la temporada misma, ya se nos da una pista importante de lo que va a pasar al final. La historia nos cuenta que la violencia siempre tiene consecuencias. Fesco es herido en ese ataque y pasa 2 meses en coma por el golpe accidental, dando origen a su cicatriz. Por otro lado, de Fes aún no sabemos si le quedó algún tipo de sentimiento de culpa por el tiempo que tardó él en llevar a su abuela al hospital cuando estaba a punto de morir. Me gustaría ver en una conversación futura, posiblemente con Lexi, en la que Fesco se abriese y hablase de su infancia, de su relación con Ashtray o Cenicero o incluso con su abuela. Lo cierto es que sí que se nota que está agradecido por salvarle de su padre, ya que vemos cómo se lo devuelve cuidándola con cariño junto a Cenicero. Además, ambos han heredado su negocio. Viendo este pasado, ahora entendemos un poco mejor las reacciones violentas de Cenicero, como por ejemplo la de atacar a Mouse o a Ratón y a su compañero con un martillo. Pero claro, por culpa de esto, Fes y Rue acaban delante de Lori. Curioso cómo Fes habla de Cenicero delante de ella, igual que su abuela lo hacía de él. Dice que no es un crío, sino que es su socio. Lo que esta frase encierra es que a ambos se les ha arrebatado la posibilidad de ser niños. Es una frase más dura de lo que parece, ya que las drogas y el negocio en el que les metió su abuela han hecho que tanto Fes como Ashtray o Cenicero tuvieran que madurar antes, perdiendo la inocencia y su infancia desde muy jóvenes. Por eso muchas veces vemos a Ashtray en alguna escena y sentimos que reacciona como un adulto en ciertas situaciones. Es por eso, porque lleva siendo un adulto más tiempo del que debería. Never thought I'd lose my friend. Pictured us before
the Entre el caos que están viviendo los personajes de Euphoria en el primer episodio de la segunda temporada, tenemos un pequeño momento de paz. Es un instante puro en el que el espectador nota una conexión al instante. Hablo del momento en el que dos de los personajes a los que más les importa Rue se encuentran. Fesco y Lexi comienzan entonces una conversación intrascendente que va ganando en profundidad con el transcurrir de las escenas. Me gusta mucho que Lexi le pregunte a Fes cómo es capaz de ser cristiano y de vender droga al mismo tiempo. El hecho de que la conversación comience a tocar temas trascendentales de una forma natural deja claro que la conversación toma una dirección prometedora. Podríamos decir que Fesco es alguien atento que escucha de una forma proactiva. Con esto quiero decir que se involucra de verdad en las conversaciones, presta atención y elabora sus respuestas. Por otro lado, Lexi también es alguien muy interesante y culta, cosa que llama la atención a Fes. Pero lo que más me gusta de este primer encuentro, más allá de las virtudes que los personajes demuestran, es que también vemos sus defectos. Cuando Fes le dice a Lexi que hablar con ella es de lo mejor que le ha ocurrido ese año, ella lo pone en duda. Lo pone en duda porque siempre ha puesto en duda el valor de ella misma, porque no puede creer que alguien vea esa virtud en ella. Ese es uno de los rasgos de la personalidad de Lexi. Es una observadora que vive la vida con cierta pasividad, que quiere pasar desapercibida. Esto por sí solo no es necesariamente algo malo, pero lo hace es así de pasiva porque tiene una falta de confianza importante en sí misma y en sus capacidades, lo cual sí puede considerarse como una de las partes oscuras o uno de los defectos de su personalidad. Al mismo tiempo, también hemos visto en la conversación la cara más amable de Fesco, su sinceridad o la forma cercana que tiene de tratar a las personas. Pero en la próxima escena, unos segundos después, propina una paliza de muerte a Nate delante de Lexi y el resto de los asistentes de la fiesta. Esto es importante relacionarlo con el consejo que le dio su abuela de niño, de que la violencia podía ser la solución en algunas situaciones. Una lección muy dura, como hemos comentado, que tiene interiorizada y que forma parte de su vida. Para mí, lo que convierte el encuentro de Fes y de Lexi en genuino es que ambos son capaces de ver las luces y las sombras del otro personaje. Lexi ve en Fes al chico atento, pero también al chico violento, y Fes por su parte ve en Lexi a la chica interesante y ocurrente, pero también a la que duda de sí misma y le falta confianza. Cuando conocemos a alguien, lo más importante para terminar de conectar con la persona no son solo las virtudes. Es verdad que las virtudes de alguien nos pueden hacer disfrutar de la persona y pasar buenos momentos a su lado, pero es cuando los defectos salen a la luz, cuando se ponen a prueba de verdad las conexiones. Es cuando eres capaz de convivir con los defectos del otro y contribuir, estando a su lado, a que esa persona conviva con ellos sin darles importancia, los minimice o incluso los mejore, cuando una relación se convierte en realmente positiva y enriquecedora. Aún no hemos llegado a eso en el análisis, pero algo similar va a ocurrir con esta idea y con Fes y Lexi en esta temporada. Por eso me gusta decir que este encuentro, a pesar de ser corto, es importante para sentar las bases del vínculo que se está formando. Everything feels the same. I am alone all summer. Flip through my phone all day. Can we get ¿Qué ha sentido Lexi por Fesco? ¿Por qué le intriga ese encuentro en el que vio las dos caras de su personaje? Nadie le había hecho nunca tantas preguntas y nadie se había interesado tanto por ella como él, y esa huella no se le ha ido. La serie nos habla de Lexi y de su forma discreta de vivir, una pasividad que le impidió alzar la voz en momentos críticos como durante la dura adicción que tuvo su padre. Siempre eligió el silencio y mantenerse en la oscuridad, dejar que las cosas sucedieran. Cuando Rue tonteaba ya de forma peligrosa con las drogas, sí fue capaz de decirle que buscara ayuda, pero no de llevarlo hasta la última consecuencia y de contárselo a su madre, lo cual derivó en la sobredosis de Rue, sintiéndose ella culpable y odiándose por su pasividad, debilidad o cobardía. Además, uno de los temas que más le afectaron fue vivir a la sombra de su hermana mayor. Ella era guapa y llamaba la atención, mientras que Lexi tenía unas expectativas así para ella misma que no se cumplieron. Las frustraciones con respecto a tu cuerpo son algo que mina tu autoestima y alimenta tus inseguridades, más incluso cuando eres adolescente. La adicción y el abandono de su padre también fueron algunos de los momentos más difíciles de su vida. La escena en la que ella va en coche con su padre, borracho o drogado, es muy simbólica. Su vida como niña está siendo conducida por alguien que no está en condiciones de llevarla. El helado que lleva se derrite en sus manos y le mancha el vestido. El helado pueden ser sus expectativas con respecto a una buena tarde, su alegría,
el vínculo con su padre o incluso su propia inocencia. Da igual con qué lo relacionéis o qué metáfora elijáis, pero lo que sí que está ocurriendo es que ella siente que algo bueno de su vida se le está cayendo y derritiendo en sus propias manos sin poder hacer nada para remediarlo. El último momento de Rue y Lexi antes de que sus padres desaparecieran de sus vidas quizá también fue el último instante de inocencia para ambas. Rue comenzó después a consumir drogas más duras y Lexi se alejó poco a poco de ella. Un trauma que afectó a ambos personajes de una forma bastante severa, ya que es a partir de aquí cuando Lexi afirma que ella se encerró incluso más en sí misma. Si sumamos ya de por sí una personalidad ciertamente introvertida u observadora, su complejo de inferioridad con respecto a su hermana, el abandono de su padre o la distancia con respecto al personaje de Rue, su mejor amiga, el resultado es una Lexi insegura y pasiva que se odia a sí misma por ser así, y es justamente cuando la conocemos en la serie. Ahora bien, el primer pequeño despertar de su personaje, que es como un amago de lo que estaría por venir, es cuando decide ir a ver a Fes. A pesar de la presencia de Faye, que sí que es verdad que la cohíbe un poquito, ella trata de hablar con Fesco, pero no da tiempo a que suceda nada ya que la escena se vuelve oscura y muy tensa por la aparición de Cal, el padre de Nate. Después, la forma en la que Lexi sale de su propia vida, rompiendo la cuarta pared en la serie, es muy curiosa. Euphoria utiliza muchas veces elementos narrativos muy arriesgados y casi siempre gana con ellos. Una de las cosas que me encanta es cómo la historia nos cuenta que Lexi ha sido capaz de aprovechar esa faceta suya de observadora para escribir su propia historia que además se atreve a proponer como obra de teatro para el instituto. Este sí que es el inicio del paso definitivo que su personaje dará esta temporada y que le hará crecer como persona. Y la idea de que aproveche una de sus debilidades, entre comillas, como es su pasividad o ser muy observadora para escribir su propia historia y convertirlo en algo positivo, también me ha parecido curioso. When will I realize that you're all I needed? Hay momentos en los que Lexi comienza a pensar en si seguir adelante con la obra es una buena idea o no, duda de sí misma. A pesar de haber tomado la iniciativa, esto no le devuelve al 100% la confianza y es normal que tenga este tipo de dudas. La serie nos muestra una escena bastante curiosa en la que Lexi, para no molestar a su hermana, tiene que salir fuera de casa y esconder los cuchillos detrás de unos setos. Esto coincide, como digo, con ese momento en el que ya comienza a dudar de sí misma, y la escena visualmente hace que Lexi se esconda detrás de unos árboles. Si veis el plano, parece que está casi camuflada con una gama de colores en la que apenas destaca. Aquí la serie nos está contando visualmente que ella siente aún ese miedo de alzar su voz, que sigue estando quizá más cómoda camuflada y pasando desapercibida, escondiendo los cuchillos que simbolizan la parte de su obra que puede hacer daño a Cassie. Volvemos a ver más instantes de Fes y Lexi. Aquí Lexi habla de sus dudas, de cómo el hecho de que la obra esté inspirada en las personas que forman parte de su vida le hace tener miedo de que pueda afectarlas o hacerles daño, sobre todo al personaje de Cassie, que quizá en este momento sí que es verdad que por todo el tema de Nate es el más emocionalmente vulnerable. Tengo que destacar el momento tan bonito que viven Fes y Lexi, que ven la película de Cuenta conmigo y terminan cantando juntos, incluso cogiéndose de la mano. Pero lo más importante y lo que más me gusta de estos momentos es que Fes, tanto ese día como en las posteriores llamadas de teléfono que han tenido casi a diario, su personaje le está ayudando a dar ese empujón para llevar adelante la obra de teatro. A esto me refería con que cuando tienes al lado a la gente correcta, tus defectos y tus partes más oscuras son más pequeñas y esa gente es la que te ayuda a crecer y a ser tu mejor versión. La confianza de Fes o los comentarios que le hace han alimentado la confianza de Lexi en ella misma y eso ha sido una ayuda para que Lexi diera el paso definitivo de decidir llevar adelante la obra de teatro. También destaco los momentos tan bonitos que tienen ambos personajes en los que hablan de las conexiones, ya que Lexi y Fes son bastante diferentes, pero Fesco habla de cómo las conexiones más profundas o las reales están más allá de los hobbies o de las aficiones superficiales, que te pueden gustar hacer diferentes cosas, pero si eres capaz de conectar a nivel de personalidad y de rasgos profundos, ese vínculo es mucho más difícil de romper que un vínculo asentado únicamente en las aficiones o en las cosas más superficiales. Es una reflexión preciosa y que pone de manifiesto que el buen corazón que tienen tanto Fes como Lexi, su forma de entender la vida, de que les guste reflexionar sobre los temas, su curiosidad, que se aporten tanto el uno al otro en las conversaciones, es lo que ha terminado generando
haciendo que ambos personajes se enamoren o estén muy cerca del enamoramiento. Y bueno, habiendo comentado ya esto, llega el momento de Lexi en el que da su golpe sobre la mesa. Su obra es todo lo que ha estado callando durante tanto tiempo, su forma de ver el mundo, el arte como herramienta para contar su verdad y lo que ha vivido durante todos estos años. Hay que entender que para Lexi es también muy duro abrirse en canal y sacar todos los sentimientos que quizá no había sacado durante tanto tiempo, pero al mismo tiempo también hay que entender que esto puede hacer daño a la gente de tu alrededor si no lo encaja bien, como casi con la marcha de Nate. Me quedo con que a pesar de las posibles consecuencias, Lexi ha sido valiente, ha hablado y la observadora por fin ha querido ser el centro de atención. Y no solo eso, sino que además le ha gustado, porque durante toda la obra vemos cómo verdaderamente la dirección de teatro sí que puede ser su vocación. Se siente segura, diligente, incluso quizá un poco desagradable por la tensión del momento, pero quizá sacando su verdadero yo. Es una catarsis muy importante para su personaje, ya que incluso después del desastre con la intervención de Cassie, la gente sigue aclamándola y pidiendo que la obra continúe. Es la atención que Lexi merecía, incluso como personaje de Euphoria, ya que había estado en una esquina apartada durante casi toda la primera temporada. No sé si esto ha sido voluntario como desarrollo de personaje, es decir, el hecho de apartarla y hacerla brillar cuando diera el paso de abrirse de verdad, pero el timing es perfecto. Con esto quiero decir que el hecho de que no nos fijásemos en Lexi en la primera temporada tanto era porque Lexi era así, no quería que le viésemos y permanecía en la sombra, pero ahora que ha decidido abrirse hemos vivido ese proceso junto a ella y el público de la obra diría que somos nosotros, los espectadores, pudiendo disfrutar al fin de su historia y de su visión del mundo. Para mí es una forma inteligente de construir el desarrollo de un personaje que pasa de la introversión a un momento de empoderamiento. Un momento que además le dedica a Fesco porque sabe todo lo que la ha ayudado a tomar la decisión de seguir adelante. Pero aquí, por desgracia, debemos parar, debemos poner el freno porque vamos a encontrarnos con una situación sobre la que Lexi hace sin querer una reflexión muy dura. Dice que ha vivido siempre en su imaginación, que siempre se ha montado su propio teatro sobre su vida y que la realidad ha llegado siempre una y otra vez para bajarle los pies al suelo. Y es justo lo que está ocurriendo. Lexi se imaginaba que Fesco asistiría a la obra de teatro. Se imaginaba cómo todo aquello podría ser el gran momento de ambos personajes, pero la realidad es la silla vacía de Fesco y la crudeza que se esconde tras ella. El chico le había prometido que asistiría, pero no ha podido. Algo ha roto la vida de Fesco, y al igual que la violencia de su abuela casi termina con su vida de un golpe en la cabeza, la violencia en la que han vivido tanto Fes como su hermano Astray o Cenicero acaba de volverse contra ellos. Desde el conflicto inicial con Nate en la temporada 1, en el que Nate se chivó, Fesco tuvo que deshacerse de las drogas de mouse o de ratón, lo que llevó directamente a la muerte de su personaje, hasta el chivatazo a la policía que los tiene ahora acorralados. Todo ha sido una bola de nieve de violencia hasta el clímax más dramático. Astray acuchilla al compañero de ratón y se encierra en el baño con una escopeta. Este chico es violencia pura, es el niño sin infancia del que habíamos hablado anteriormente. La consecuencia de criarse en un entorno tan hostil es el socio de un camello. Vemos aquí como Fes al principio trata de salvarlo inculpándose él, pero nada puede hacer salir a ese chico de su espiral, nada puede frenar su caída y la consecuencia es la muerte trágica de Astray, la pérdida de un hermano para Fes a quien él mismo ha criado. Una vida que ambos ni siquiera eligieron ha terminado con ellos, con la vida de Astray y quizá con el futuro de Fesco. Es verdad que la policía ha escuchado que la muerte de Mouse ha sido cosa de Lori y que Faye testificará también a favor de Fes para exculparle de la muerte del amigo de Mouse, pero la realidad es que el corazón de Fesco ya se ha roto. Habrá que ver también si Lori después tiene represalias contra Faye o por ejemplo contra Fes por lo que han dicho, pero su situación ahora es bastante complicada. Es triste porque al final de la temporada Lexi ha sacado a relucir sus virtudes y Fesco se ha visto arrastrado por sus defectos. ¿Recordáis esa primera conversación en la que veíamos las partes buenas y malas de ambos? Pues podríamos decir que Lexi ha podido brillar porque ha ganado confianza, ha crecido y ha sido capaz de alzar la voz y contar su verdad, pero en cambio Fesco ha sucumbido a las consecuencias de la violencia y de la parte negativa de su mundo, perdiendo a un hermano. A veces, a pesar de que las conexiones sean muy profundas, es la vida y el mundo real el que termina evitando o poniendo trabas a que
que dos personas pueden estar juntas. Las cosas no siempre salen como se planean, y tal y como dice Lexi, es la realidad la que termina recordándotelo. De todas formas, yo por mi parte tengo ganas de que estos dos personajes se reencuentren, de que se den explicaciones y que se cuenten lo que ha ocurrido y de que vuelvan a conectar. Tengo miedo verdaderamente de que los eventos que han ocurrido al final de esta temporada hayan roto ese vínculo o hayan, por ejemplo, distanciado a los personajes porque Fesco esté demasiado roto como para pensar en Lexi en este momento. Pero bueno, de todas formas yo quiero ser optimista y pensar que la profundidad de esa unión de alguna forma va a hacer que vuelvan a disfrutar el uno de la compañía del otro. I'm glad you found me. Been living in my thoughts, that shit is dangerous. Took all I know and all I know, but it changing us. Took many souls, seen many go, never gave. Para terminar, aunque esto lo trataré un poco más en profundidad en un vídeo que haré después de Rue, quiero mencionar que entre todo el caos acontecido en la obra de teatro, el arte ha tenido también una función curativa. Rue ha visto la obra desde fuera y le ha servido para ver con perspectiva sus heridas, los momentos duros que ha vivido y comenzar a cerrar todo ese círculo. Aún le queda trabajo por hacer, pero Lexi y su verdad sobre lo que ha ocurrido, digamos que ha ayudado a Rue a digerir todo su pasado. Al final de la temporada, Lexi y ella vuelven a pasar un momento juntas. El tiempo nos dirá si esto es una segunda oportunidad para su amistad o simplemente es un acercamiento desde la distancia, pero con lo que sí me quedo, y esto sí que es indiscutible, es con la importancia de Lexi y su obra para Rue. Expresarse es muy importante y escuchar a tu voz interior también lo es. Puedes ayudarte a ti mismo y con suerte a alguien que necesite escuchar lo que tienes que decir. Y hasta aquí el vídeo de Fes y de Lexi, dos personajes cada vez más interesantes y cuya conexión tengo muchas ganas de seguir viendo cómo se desarrolla. Ya sabéis, suscribíos para no perderos más análisis de personajes de Euphoria. El siguiente va a ser, como he dicho, el análisis del personaje de Rue. Hay mucho que decir sobre su camino y su descenso al infierno, que ha sido básicamente esta temporada 2. Ya sabéis, dejad un like para que el vídeo se posicione, además es gratis y si el vídeo os ha gustado, pues salimos los dos ganando y nos vemos dentro de poco por el canal. Hasta pronto. Cause you're just so insecure, you're looking for the wrong